Bien, como ustedes acaban de ver en el vídeo, lo que diferencia la Silver Economy de la economía convencional es, en esencia, la edad de los consumidores, ya que según la Unión Europea, la Silver Economy se puede definir como el conjunto de productos y servicios orientados y consumidos por las personas mayores de 50 años. Hay un segundo argumento que la diferencia de la economía convencional y son los 5 sectores específicos de la Silver Economy que han visto hace un momento, en los que me detendré con más detalle en mi exposición. Pero antes quiero compartir con ustedes algunos datos macro de la Silver Economy, que además tienen un componente cualitativo muy importante. Y quiero empezar compartiendo con ustedes 3 cifras que, a mi modo de ver, resumen perfectamente las magnitudes de la Silver Economy como la vela mayor de la economía en España. Estamos hablando de un tamaño de mercado potencial de casi 20 millones de consumidores en España, mayores de 50 años, que en el año 2019, previo a la pandemia, que son los datos que tenemos más homologados en un comportamiento, digamos, normal hasta ahora, gastaron 171.000 millones de euros y contribuyeron al Producto Interior Bruto con un 26% del total, con una cifra muy importante, 325.000 millones de euros. Si hablamos de Europa, porque la Silver Economy no tenemos que ceñirla únicamente a España, en Europa actualmente hay cerca de 200 millones de personas mayores de 50 años y que, según los últimos estudios hechos, entre otros, por Oxford Economics, acreditan que en sus previsiones que para el año 2025 el 32% del PIB de la Unión Europea será generado desde la Silver Economy, con una creación de 88 millones de puestos de trabajo que representarán el 38% del total. Dicho de otra manera, si habláramos en términos de PIB y si hiciéramos la hipótesis de que la Unión Europea es un país, su PIB sería el equivalente al tercer país del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de China, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la magnitud y de la proyección que tiene la Silver Economy. Y hablando de Estados Unidos, también quiero compartir las proyecciones demográficas para la población Silver de más de 50 años allí, según la fuente de Naciones Unidas y Banco Mundial. Este año son 120 millones de personas, dentro de 18 años serán 141 millones y en el año 2050, que es el año de referencia que utilizan los principales demógrafos y, desde luego, Naciones Unidas y Banco Mundial, serán 153 millones de personas mayores de 50 años, lo que significa un incremento de cerca de un 28% desde hoy a apenas dentro de 3 décadas. También quiero traer a colación 9 de los principales países asiáticos, tanto por su importancia demográfica como por su importancia económica, que son los que están viendo aquí con los mapas de sus respectivos países. En esta proyección verán que la población Silver, desde India, Malasia, Indonesia, China, Tailandia, Singapur, la República de Corea del Sur y la ciudad de Hong Kong, más Japón, oscilan su porcentaje de población Silver mayor de 50 entre el 20% de la India y el 49% que tiene Japón. Si vamos a dentro de 18 años, menos de 2 décadas, 2040, las cifras ya se incrementan y, desde luego, en el 2050 las cifras son mucho más importantes. Como pueden ver, los 3 países asiáticos más poblados, China, India e Indonesia, experimentarán crecimientos impresionantes de población Silver más de 50 en las próximas 3 décadas. El caso más destacable es India, que crecerá un 90%, pasando de 282 a 537 millones de personas Silver. Y su población total será de 1.639 millones de personas, superando a China en el año 2050
en cerca de 300 millones de personas. China, a su vez, tendrá 603 millones de personas silver, solo de personas silver, 603 millones, lo que representará el 44% del total de su población. Y por último, con esta proyección, decir que Japón perderá, como ven aquí en rojo, un 5% de población silver. Se debe también a que su población total va a bajar y va a pasar de los 125 millones de personas que viven hoy en Japón a 105, bajará en 20 millones en las próximas 3 décadas. Y si se están preguntando por qué hablo de estos países asiáticos, desde luego Europa y Estados Unidos, es por una razón que entiendo muy importante para nuestro país y más teniendo en cuenta las sucesivas crisis que estamos sufriendo, si no es por una circunstancia, es por otra, ¿no? Me refiero al enorme potencial que tenemos como país exportador y porque tenemos ahí un mercado, que ahora ven algunas cifras más en la siguiente slide, tremendamente importante. Entonces, yo lo que quiero es animar y poner en el foco de todos ustedes, los que estáis aquí, los que nos están siguiendo por streaming, los que nos lean después, de ese potencial que tenemos para todo el conocimiento que tiene España como potencia silver europea e incluso global, se traslade y podamos exportar conocimiento, exportar tecnología, todo lo que significa la Silver Economy y atraer inversiones y, además, crecimiento económico tan importante y tan necesario para nosotros. Tenemos un mercado potencial tremendo y aquí podemos hacer dos movimientos. Salir fuera, buscar en esos países y ofrecerles productos y servicios, instalarnos en esos países, pero también atraerlos para que vengan aquí y consuman aquí los silver de estos países, ¿no? Que ahora veremos las cifras de las que estamos hablando. He dividido esta slide en 4 bloques: España, Europa, Estados Unidos y estos 9 países asiáticos de los que acabo de hablar. Y en este año, el conjunto de estos 4 bloques tiene un total de 1.210 millones de personas. 20 millones, como decía antes, en España, 190 millones en Europa, 120 en Estados Unidos y 900 millones en estos 9 países asiáticos. Total, 1.210 millones. Dentro de 18 años, el crecimiento pasará de 1.200 a 1.600 millones de personas, lo que significará un incremento de un 32%. Y si nos vamos a dentro de 3 décadas, como visión del enorme potencial de crecimiento para todas las empresas españolas que quieran apostar por el mercado de la Silver Economy global, estaríamos hablando de casi 1.800 millones de personas, lo que significa que desde hoy hasta el año 2050 la población silver en estos 4 bloques crecerá en un 45%. Es un dato, como ven, muy, muy importante y que creo que debemos de aprovechar. Incluso diría, tenemos la responsabilidad como potencia, como país en Silver Economy, de aprovechar y generar riqueza de la que se beneficien toda la sociedad española. Bien, y ya voy a pasar a entrar un poquito más en detalle en esos 5 sectores específicos o más específicos de la Silver Economy. Empezaré por las terapias anti-aging, que de acuerdo con los últimos datos publicados van a facturar el conjunto de empresas y organizaciones del sector de las terapias anti-aging más de 60.000 millones de euros al año en todo el mundo. Cuando hablamos de terapias anti-aging, estas abarcan tanto el aspecto físico, desde cirugía estética, a programas nutricionales, suplementos alimenticios, ejercicio físico y hábitos de vida saludables, así como el bienestar emocional, coaching, por ejemplo, o mindfulness, que tan en boga está últimamente. El siguiente sector muy específico de la Silver Economy, y antes lo comentaba también la consejera de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, es el de las pensiones, ¿no? También lo comentaba la rectora de la Universidad de San Jorge. Yo, más que hablar de pensiones, prefiero hablar de pensionistas sustentadores o de la economía circular que generan los pensionistas. Todos estamos preocupados por la sostenibilidad del sistema de pensiones y el elevado gasto que supone. Pero, en mi opinión, no se resalta lo suficiente que los 124.000 millones de euros de la nómina anual
de los 8 millones de pensionistas mayores de 65 años, datos de febrero, contribuyen de forma decisiva a sustentar cientos de miles de comercios y empresas, cuyos consumidores son en su gran mayoría pensionistas, que todos los meses gastan en la cesta de la compra, pagan la luz, pagan el gas, ya sabemos los precios que tienen ahora mismo, echan gasolina, también lo sabemos, compran ropa o frecuentan cafeterías y de vez en cuando algún restaurante. También debemos de tener en cuenta que más del 40% de los pensionistas se ven obligados a ayudar económicamente todos los meses a sus hijos. En resumen, los pensionistas sustentan gran parte de la economía de consumo y familiar y esta es una realidad destacada de la Silver Economy. El tercero de los sectores específicos de la Silver Economy es el denominado cohousing. Está empezando a cobrar cada vez más protagonismo como alternativa para los seniors que, sin llegar a un alto nivel de dependencia, prefieren entornos habitables que dispongan de servicios comunes que guarden un equilibrio entre la autonomía de vivir en su propia vivienda y la residencia de mayores. Estos espacios pueden ser autogestionados por los propios seniors o por una empresa u organización que les proporcione todos los servicios que necesiten en un entorno accesible y que favorece su interacción social. Pero no quiero profundizar en este punto, ya que esta misma tarde hay una ponencia donde se hablará extensamente. El cuarto de los sectores específicos de la Silver Economy es el de los cuidados, ya sean a domicilio o en centros especializados. Como saben, también esta tarde tendremos la oportunidad de conocer las magnitudes y evolución de este sector de la mano del presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, que agrupa las principales cadenas de residencias de mayores, centros de día y empresas de teleasistencia. Y llegamos al último de los sectores particulares de la Silver Economy que he mencionado antes. Esta diapositiva que acaban de ver, con ella quiero transmitir la imagen, la idea y la realidad de la encrucijada en la que se encuentran en muchas ocasiones muchas startups en las que los emprendedores jóvenes necesitan de la mano experta de un Silver que les asesore. Es lo que he dado en llamar Silver Advisoring, es decir, asesoramiento Silver. Efectivamente, cada vez son más los mentores Silver que colaboran con emprendedores jóvenes en proyectos intergeneracionales de base tecnológica. Los jóvenes proporcionan su talento y know-how tecnológico y los Silver su talento y expertise de desarrollo de negocio y trayectoria profesional. Y este sector de la Silver Economy solo es posible gracias a la experiencia acumulada que solo ostentan los profesionales Silver. Y quiero finalizar este breve análisis de los sectores específicos de la Silver Economy poniendo el foco en los emprendedores Silver. Créanme que es un mito que los emprendedores son en su mayoría millennials. Al contrario, diferentes estudios, entre ellos el publicado conjuntamente entre la Fundación Kaufman y Global Monitor, acreditan que en la cuna del emprendimiento tecnológico, que es Silicon Valley, los emprendedores mayores de 50 años han duplicado a los menores de 25. Y es que emprender no solo es cuestión de conocimiento tecnológico, que también, sino de talento en su más amplio sentido, incluido el que se deriva del aprendizaje de años en el mundo profesional y o de los negocios, así como el haber superado etapas críticas. Y para ello, cuanto más Silver se sea, más conocimiento se acumula y se puede aplicar a la hora de emprender. Y llegando ya al final de mi intervención, no quiero extenderme demasiado ni aburrirles, quiero resumir en esta proyección cuáles serán esos 9 sectores de mayor relevancia a futuro de la Silver Economy y que no son otros que los que he venido tratando a lo largo de mi intervención y que aquí he procurado e intentado resumir. Estamos hablando de salud activa y nutrición, de las terapias anti-aging, del turismo Silver, del ocio y lifestyle Silver, del aprendizaje permanente, del uso de las aplicaciones FinTech e InsurTech,
del sector de los cuidados, del cohousing y de la transformación tecnológica de los seniors, ¿no?, que lógicamente tiene que plasmarse a través del uso del Internet de las cosas, ¿no?, del famoso IoT, cada vez más presente en todos los sectores económicos y en el día a día de cada uno de nosotros. Y como el movimiento se demuestra andando, termino con los 3 proyectos en los que estamos trabajando en nuestra empresa en el marco de la Silver Economy. Muy brevemente, el primero de ellos lo llamamos Silver Money. Es un proyecto en el que los protagonistas, los titulares del proyecto, son los seniors mayores de 60 años y que gracias a ellos y a las compras que realicen con tarjeta física, una tarjeta medio de pago o una tarjeta virtual en el smartphone, y esas compras las realicen en los establecimientos adheridos a nuestro ecosistema Silver Money, obtendrán descuentos monetarios, pero que no van a disfrutar ellos como seniors mayores de 60 años, sino que se los ceden todos los meses a sus hijos y nietos mayores de edad. De tal manera que gracias a los seniors mayores de 60, a los silver mayores de 60, sus familias todos los meses recibirán una transferencia en su banco con el ahorro de las compras producidas por sus familiares senior y de libre disposición para que lo utilicen en lo que cada uno necesite. Pero además, si los hijos de los seniors o los nietos mayores de edad quieren generar sus propios ahorros, también pueden ser cotitulares de esa tarjeta gracias al senior, que le da esa cotitularidad voluntaria y libremente si quiere, de tal manera que hijos y nietos pueden hacer directamente sus compras en esos mismos establecimientos, en esas mismas empresas y generar directamente, ahora sí, los ahorros para ellos mismos. Pero todo es gracias a los seniors y a los silver mayores de 60 años. El segundo vertical es el que llamamos Digital Seniors, es un vertical de transformación digital y es un proyecto país que hemos diseñado, el que conoce también la Universidad San Jorge y la parte de senior, por supuesto, con el objetivo de que 5 millones de mayores de 65 años en España que no tienen competencias digitales básicas, según la definición de la Unión Europea, pues adopten esas competencias digitales básicas en una sociedad digital. Y este proyecto tiene 4 itinerarios, que es el itinerario de administración electrónica, incluida la salud digital, acceso a historia clínica, por ejemplo, hacer trámites, cualquier tipo de trámite con la administración pública, sea central, autonómica o ayuntamientos, desde el padrón municipal a pagar impuestos o incluso multas de tráfico, llegado el caso, esperemos que pocas. Ese sería el primer itinerario. El segundo itinerario es el de banca digital, tan en boga también en los últimos meses como todos conocemos, ¿no? El que los seniors que quieran adopten esas competencias digitales en el uso de las aplicaciones de la banca digital. El tercer itinerario es el del comercio electrónico, para que sean autónomos e independientes y si vuelve a haber un confinamiento o aunque no lo haya, pues no dependan de si la familia, el vecino o el amigo les lleva comida a casa en un momento de confinamiento o en cualquier otra circunstancia, que puedan comprar cualquier tipo de producto o servicio, comida o un viaje, por ejemplo, para disfrutar, ¿no? Este es el proyecto, el vertical de transformación digital que llamamos Digital Seniors. Y el tercer vertical, del que esta misma mañana mi socia y general manager de nuestra compañía de Seniors Living les hablará con más detalle, es el vertical del turismo Silver para mayores de 50 que llamamos Silver Tour. Bueno, pues estos 3 verticales son los que nosotros estamos impulsando desde nuestra empresa en el marco de la Silver Economy. Pues por mi parte nada más. Muchas gracias por escucharme, por atenderme y a su disposición, si hay tiempo y alguien quiere hacer alguna pregunta, que estaré encantado, ¿sí? si sé la respuesta, de responderla.